quiero descansar. Algunas canciones se vuelven éxito, pero otras se vuelven destino. Y cuando descubres cómo nacieron, nunca más las escuchas de la misma manera. Todo comenzó en ese instante exacto, entre el silencio de un camerino vacío y el eco de una multitud que todavía gritaba su nombre allá afuera, cuando Jason Jiménez se detuvo, miró al espejo y no vio al ídolo, no vio el éxito, ni el brillo de las joyas. Lo que vio fue a un hombre fragmentado, un reflejo cansado que parecía cargar el peso de 1000 carreteras sobre la espalda. En ese momento, las luces de la ciudad parecían opacas y el reflejo en el vidrio empañado revelaba una verdad que él intentaba ocultar. El destino no solo estaba tocando a su puerta, ya estaba sentado a la mesa. Fue ahí, en ese milésimo de segundo de absoluta soledad, cuando nació la primera nota de Destino Final. No como una melodía, sino como el suspiro de alguien que acepta que algunas batallas nacen perdidas. Imagina la escena. El olor a sudor y perfume caro mezclándose con el aire helado del aire acondicionado, mientras la pluma temblaba en la mano de un hombre que sentía el éxito como una jaula de oro. La canción no fue compuesta, fue arrancada de las entrañas de un alma que necesitaba gritar lo que la boca no se atrevía a decir. Jason miraba sus propias manos en el espejo y entendía que, por más que intentara sostener las riendas de la vida, el amor que sentía y la carrera que construyó estaban corriendo hacia un precipicio inevitable. Hay una aura mística en esta composición que poca gente percibió en su momento. Un detalle casi invisible que sugiere que Jason no estaba escribiendo solo una letra sobre una ruptura amorosa. Estaba escribiendo el guión de su propia vida. Vio en el espejo el final de una era, el agotamiento de un corazón que ya no latía al ritmo de los aplausos. Por eso esta canción vibra en una frecuencia distinta. No nació de la vanidad, nació de la claridad brutal de quien entiende que el amor a veces es el camino más corto hacia nuestra propia destrucción. Jason Jiménez siempre tuvo un talento raro para transformar el dolor crudo en melodía, haciendo que millones de personas se vean reflejadas en sus composiciones. Pero Destino Final es un caso aparte en su carrera. Es una obra que parece haber sido escrita justo en el límite entre el amor profundo y el final inevitable, capturando un sentimiento que la mayoría de los artistas intenta ocultar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es la biografía de una canción, es la autopsia de un sentimiento inmortalizado en forma de himno. Vas a entender por qué, para el pueblo y para todos los latinos que viven esta canción, Destino Final dejó de ser arte para convertirse en un espejo donde todos nosotros, en algún momento de la madrugada, terminamos mirándonos y reconociendo nuestra propia y dolorosa verdad. El viaje detrás de esta letra es un laberinto de secretos, presagios y una honestidad tan cruda que llega a ser peligrosa. El final de esta historia no es solo el final de una canción, es el encuentro definitivo de un hombre con su propio destino. Y si tú, como yo, crees que detrás de cada gran hit existe una verdad que nadie cuenta, ya dale like y suscríbete al canal. Tu participación aquí es lo que me permite seguir profundizando en estas historias que otros apenas rozan en la superficie. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entender qué estaba pasando en la mente y en el corazón de Jason antes de que esta melodía siquiera existiera. Para comprender la densidad emocional que envuelve esta obra, tenemos que sumergirnos en el aislamiento profundo de esa etapa en la vida de Jason Jiménez. Imagina el escenario. El artista estaba en el epicentro de un huracán de éxito, donde su agenda era una sucesión interminable de aeropuertos, vans y habitaciones de hotel de lujo, que con el tiempo empezaron a parecerse todas. Por fuera, el mundo veía el triunfo absoluto de un hombre que había conquistado la cima de las listas. Pero por dentro, Jason vivía la paradoja cruel de la fama. Nunca estuvo rodeado de tanta gente y al mismo tiempo, nunca se sintió tan solo. En esa época, la presión por mantener la imagen del ídolo invencible era constante y aplastante, y la carretera, con sus madrugadas en vela y ventanas empañadas por la lluvia,
empezó a cobrar un peaje emocional altísimo. Era un cansancio que no se iba con una noche de sueño, sino que se instalaba en el alma como una neblina persistente. Vivía en el uso horario de la gloria pública durante 2 horas de show, pero pasaba las otras 22 horas en el uso horario de la melancolía privada, donde el brillo del oro y el lujo de las fiestas ya no lograban disfrazar el vacío de estar lejos de casa, de las raíces y de la propia paz. La fama aceleraba todo a su alrededor, los sentimientos se volvían más intensos, las discusiones parecían desproporcionadas y la responsabilidad de ser el pilar de toda una industria se convirtió en una armadura demasiado pesada. Era una fase de saturación, donde el éxito le daba todo lo que el dinero podía comprar, pero empezaba a robarle lo más valioso, su identidad. Veía cómo sus lazos más íntimos eran puestos a prueba por la distancia, y cada aeropuerto que quedaba atrás parecía un pedazo de vida que jamás recuperaría. El contexto aquí es el de un hombre que, sentado en el asiento trasero de un auto blindado, miraba las luces de la ciudad pasar a toda velocidad y se daba cuenta de que, aunque iba corriendo en alta velocidad, su corazón estaba estancado. Era la acumulación de un agotamiento físico y espiritual, de alguien que ya no soportaba más el ruido constante y suplicaba por un instante de verdad. Estaba al límite de su resistencia emocional, asfixiado por una rutina que le exigía una energía que ya no tenía para entregar. El nacimiento de una obra maestra nunca es un evento ruidoso ni festivo. Ocurre en el silencio más profundo y cortante, en ese territorio sagrado donde el dolor se cansa de llorar y decide por fin empezar a cantar. Para entender cómo Destino Final cobró vida, tienes que imaginarte dentro de aquella habitación de hotel, donde el tiempo parecía haberse congelado en una madrugada de un azul gélido y opresivo. Jason Jiménez no estaba rodeado de productores, ni de instrumentos caros, ni de la tecnología de punta de los grandes estudios de Medellín. Estaba solo, y la soledad, en ese momento, era su única y más cruel testigo. El aire dentro del cuarto parecía denso, cargado de una electricidad melancólica que dificultaba respirar. Jason se levantó de la cama con el cuerpo pesado por el agotamiento físico, pero la mente incendiada por una angustia que no lo dejaba descansar. Caminó hasta la pequeña mesa de trabajo de madera fría, pero antes de sentarse, sus ojos se toparon con el espejo de la cómoda. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. El reflejo que lo miraba no era el del viejón aclamado por multitudes. Era el reflejo de un hombre fragmentado, cuyas grietas del alma quedaban expuestas bajo la luz débil y amarillenta de la lámpara. El espejo funcionaba como un portal hacia su propia verdad, y lo que Jason vio fue una mirada que ya no reconocía su propia gloria. Vio las marcas del camino, las ojeras de quien cambió la paz por el aplauso, y un vacío que ninguna cuenta bancaria ni ningún éxito en la cima de las listas podía llenar. El espejo no mentía. Mostraba a un hombre que, pese a haber conquistado el mundo, estaba a punto de perderse a sí mismo. Fue el impacto de ese choque visual, el golpe de mirarse a los ojos y admitir la derrota emocional, lo que encendió la chispa definitiva. Entendió que el amor que vivía y la vida que llevaba eran como ese vidrio, hermosos pero extremadamente frágiles y peligrosos si se rompían. Con las manos aún temblorosas por ese reconocimiento, se sentó. El cuaderno de páginas gastadas estaba abierto frente a él, como una herida esperando ser cosida. Jason sostuvo la pluma y el peso de aquel objeto parecía de toneladas. La primera palabra que tocó el papel no fue una elección estética, fue un grito silencioso. Cada movimiento de la pluma era como un corte quirúrgico sobre la propia piel, una autopsia hecha en vida. Empezó a escribir sobre lo inevitable. La tinta azul manchaba la hoja, mientras describía la sensación de ver el amor convertirse en un camino sin retorno. Volvía a mirar el espejo, de reojo, y veía su propia mano deslizarse sobre el papel, como si fuera la mano de un fantasma escribiendo su propio epitafio. La inspiración llegaba en olas de calor y frío. Pensaba en esas despedidas que no necesitan palabras, en esas conversaciones con la mirada que dicen «se acabó», mucho antes de que la boca
se atreva a pronunciarlo. El dolor era su combustible. Describió el instante exacto en que el corazón entiende que ya no hay ruta de escape, que el destino final no es un lugar físico, sino un estado del alma donde la aceptación reemplaza a la lucha. Imagina el sonido de la pluma raspando la fibra del papel. En aquel silencio absoluto parecía un trueno. Escribía sobre las maletas listas en algún rincón de la mente, sobre aeropuertos que ahora parecían cementerios de sueños y sobre la lluvia que, afuera, golpeaba el vidrio de la ventana siguiendo el ritmo de su propia agonía. Jason se hundió en las capas más sombrías de su biografía. Recordó cada vez que tuvo que sonreír para una cámara mientras su alma suplicaba un minuto de verdad. Traducía a música el olor del asfalto mojado, el frío de las habitaciones de hotel y la amargura de comprender que, en la cima de la montaña, el aire es tan ligero que casi no se puede amar. Cada estrofa que nacía era un intento de ordenar el caos. Hablaba de un destino final, porque sentía que su vida iba en rumbo de colisión. En el reflejo del espejo veía las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro, y la música era el único puente capaz de unir esos dos abismos. La letra no era solo poesía, era una confesión visceral. Narró el dolor de entender que algunas personas entran en nuestra vida solo para enseñarnos a decir adiós. Escribió sobre el cansancio de ser fuerte todo el tiempo, sobre la armadura de lujo que estaba asfixiando al hombre de carne y hueso. El papel se quedaba pequeño para tanta verdad. La melodía empezó a susurrarle al oído, una armonía triste, un lamento que parecía venir desde lo más profundo de la tierra colombiana, mezclando la tradición de la música popular con la sofisticación de una tragedia anunciada. Probaba los versos en voz baja. Destino final. Las palabras salían de su boca como humo, densas y fugaces. Miraba el espejo y veía sus labios moverse, pero la voz parecía venir de otro lugar, de un Jason que había enterrado hacía mucho tiempo bajo el peso de la fama. Describió ese momento en que la luz se apaga y uno se da cuenta de que está solo en el escenario de su propia existencia. La canción era una chispa que amenazaba con incendiar todo lo que había construido, porque ser tan honesto es una forma de exposición total, un striptease del alma. No tenía miedo de ser vulnerable, tenía urgencia de ser real. La pluma raspaba, tachaba, insistía, y las lágrimas finalmente encontraron el camino hacia la hoja, manchando la tinta aquí y allá, bautizando la canción con el agua de su propia desesperación. Escribió sobre el valor necesario para rendirse. Escribió que el amor, cuando se vuelve una lucha constante, deja de ser amor para convertirse en prisión. Y Jason quería ser libre. El nacimiento de Destino Final fue, por tanto, un acto de liberación. Miró una última vez el espejo al terminar la última línea. El hombre que lo miraba de vuelta parecía más liviano, aunque más triste. El vidrio ya no parecía tan amenazante, porque ahora la verdad estaba en el papel y no atrapada en el pecho. La composición era el espejo de su alma, una superficie donde cualquiera podría mirarse y encontrar sus propios fragmentos de dolor. Entregó su vida en aquella madrugada. Transformó el miedo a ser olvidado en el deseo de ser comprendido. La chispa que empezó con una mirada al espejo terminó en un incendio de emociones que ningún extintor musical podría apagar. Jason Jiménez, allí, entre las cuatro paredes que guardaban el secreto de su agonía, creó algo que no buscaba solo las listas de éxito, sino la inmortalidad en los corazones heridos. Entendió que su música era su destino, y que ese destino, por más doloroso que fuera, tenía que cumplirse hasta el último acorde. Cuando la pluma finalmente descansó sobre la mesa, el sol empezaba a asomar en el horizonte, pero para Jason, la verdadera luz ya había nacido dentro de aquel cuaderno. Destino Final estaba lista para ser entregada al mundo, llevando consigo el ADN de un hombre que tuvo el valor de mirarse al espejo y transformar su propia destrucción en una obra de arte eterna. La verdadera fuerza de Destino Final no reside en la técnica vocal ni en los arreglos sofisticados,
sino en su capacidad casi quirúrgica de tocar la herida más universal del ser humano, el duelo de un amor que todavía está vivo. Cuando nos detenemos a analizar la letra, entendemos que Jason Jiménez no escribió solo una canción de despecho o una queja por traición. Escribió sobre el fenómeno de la inevitabilidad. La letra golpea fuerte porque describe esa etapa terminal de una relación donde las palabras ya no sirven para curar, solo para constatar la muerte emocional. El público conecta porque todos, en algún momento, hemos sido protagonistas de esa historia. La composición explora el concepto de la tentativa inútil. ¿Sabes ese instante en que intentas, luchas, cambias tu forma de ser, suplicas y te aferras, pero en el fondo una voz en el pecho ya sabe que el final está escrito? De eso trata Destino Final. Habla para quien está sentado a la mesa con alguien a quien ama, pero siente que está cenando con un desconocido. La letra es un espejo de decepciones acumuladas que, gota a gota, terminaron por desbordar el vaso de la paciencia. Cuando Jason canta sobre el destino, está hablando de la rendición. Es la aceptación de que ni todo el esfuerzo del mundo puede sostener una estructura que ya se derrumbó por dentro. Por eso, en México, en Colombia y en cada rincón donde la música hispana resuena, esta canción se convirtió en un himno de liberación dolorosa. Valida el dolor de quien se rinde, no por falta de amor, sino por exceso de cansancio. Otro punto fundamental es el sentimiento de presagio. La letra sugiere que el final no es una elección, sino una fuerza de la naturaleza, como una tormenta que nadie puede detener. Eso genera una identificación inmediata porque quita la culpa de los hombros del oyente. Si es el destino, entonces no había nada que pudiera hacerse. Esa narrativa ofrece un consuelo amargo para quien carga el peso de una ruptura. Además, la elección de palabras es cruda, sin metáforas excesivas que camuflen la realidad. Jason habla del dolor de forma directa, casi como un desahogo en una mesa de bar a medianoche, y esa honestidad brutal crea un puente de confianza entre el artista y el fan. Sientes que no está cantándote, está llorando contigo. Por eso esta canción no envejece ni sale de las listas. No es un hit comercial de una temporada de radio. Es la banda sonora del momento en que tomamos la decisión más difícil de la vida: irnos amando. Destino Final pega fuerte porque es el grito atorado en la garganta de quien amó demasiado y recibió demasiado poco. Es la confirmación de que, a veces, el mayor acto de amor que puedes tener por alguien y por ti mismo es aceptar que el viaje llegó a su fin y que el destino final, por más triste que sea, es el único lugar donde por fin podrás encontrar la paz. Una canción triste no está hecha solo de palabras. Está esculpida en frecuencias que vibran directamente en el alma. El instrumental de Destino Final fue construido para ser una extensión de esa agonía que Jason sintió frente al espejo. El ritmo, la cadencia y el arreglo no fueron elecciones aleatorias, sino una arquitectura emocional planeada al milímetro para elevar la tensión. Fíjate cómo la melodía parece caminar en una marcha lenta, casi como un cortejo, donde cada nota del acordeón o de la guitarra suena como un suspiro de cansancio. Jason y su equipo de producción entendieron que el silencio es tan importante como el sonido. Hay un detalle que muchos no notaron: las pausas estratégicas entre los versos que le dan al oyente el tiempo exacto para sentir el escalofrío y procesar el dolor. La entrada del estribillo no es solo un cambio de volumen, es una explosión de sentimientos reprimidos, donde la melodía parece por fin encontrar salida al ahogo. Cada acorde fue pensado para apretar el corazón, creando una atmósfera de despedida que es al mismo tiempo trágica e irresistiblemente hermosa. Parece solo una canción, pero es un mecanismo de precisión hecho para garantizar que la emoción suba hasta el límite de lo soportable. Es en el estribillo donde Destino Final deja de ser una composición para convertirse en un fenómeno social y un desahogo colectivo. Es el clímax de toda la narrativa, el momento en que la pluma de Jason liberó por fin el grito que tenía atorado en la garganta. Ese estribillo no es solo una parte de la canción,
es la voz de millones de personas que ya sintieron el peso de un adiós inevitable, pero no encontraban las palabras correctas para describir el vacío. Cuando la melodía explota y las palabras fluyen, el público no solo escucha a un artista cantar, ve su propia vida pasar como una película. La fuerza de esa parte está en que no suena como una creación comercial, sino como un grito de auxilio que el público necesitaba sacar. Cuando un estribillo logra capturar la esencia de la vida de quien lo escucha, deja de ser pasajero y se vuelve eterno, convirtiéndose en un tatuaje sonoro en la memoria de quien ya amó y perdió. Después de que Destino Final fue entregada al mundo, ocurrió algo que ningún departamento de marketing, por más poderoso que sea, podría fabricar artificialmente. La canción dejó de ser propiedad privada de Jason Jiménez y pasó a ser patrimonio del pueblo. Rompió las barreras de la radio y de las plataformas de streaming para infiltrarse en la vida real, convirtiéndose en la banda sonora oficial de millones de despedidas, cierres de ciclo y duelos silenciosos. El impacto fue tan abrumador que la canción dejó de ser solo un éxito de listas para transformarse en un himno de supervivencia emocional. El fenómeno comenzó en Colombia, la cuna de la obra, donde la canción empezó a sonar no solo en las capitales, sino en los pueblos más remotos, de Antioquia al Valle del Cauca, siendo adoptada por trabajadores, jóvenes y adultos mayores como un grito de liberación. Pero lo cierto es que el poder de Destino Final era demasiado grande para quedarse en una sola bandera. En poco tiempo, la canción cruzó fronteras y encontró un terreno fértil en México, donde la cultura de la música popular y el despecho corre por las venas del pueblo. Allí, los mexicanos vieron en Jason un alma gemela de sus propios ídolos, y la canción empezó a cantarse con una pasión visceral en las cantinas de Jalisco y en las grandes arenas de la Ciudad de México, uniendo el sentimiento colombiano con la fuerza de la tradición mexicana. La canción continuó su marcha imparable hacia el sur, tocando corazones en Ecuador y Perú, donde el público se identificó con la honestidad cruda de la letra. Pero quizá el impacto más impresionante ocurrió en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispana. En ciudades como Los Ángeles, Miami y Houston, Destino Final se convirtió en el vínculo entre los inmigrantes y sus raíces. La canción que sonaba en los audífonos de quienes sentían la nostalgia de casa y el dolor de un amor dejado atrás. Se volvió un himno porque valida el dolor que la sociedad moderna muchas veces intenta ocultar o anestesiar. En un mundo que exige que estemos siempre felices y productivos, Jason Jiménez dio permiso para que la gente sufriera, para que admitiera que está exhausta y que su amor llegó a su fin. El impacto digital también fue sin precedentes. La canción inundó las redes sociales, convirtiéndose en fondo para miles de videos reales, no solo de rupturas amorosas, sino de homenajes a seres queridos que ya partieron. En TikTok e Instagram, Destino Final se volvió el lenguaje universal para expresar la saudade. La canción ganó una connotación casi religiosa en ciertos círculos, siendo cantada a coro por multitudes que, en trance, parecían expulsar sus propios demonios a través de cada verso. ¿Por qué se volvió un himno? Porque no juzga al oyente, lo abraza en su vulnerabilidad. Es la prueba de que el dolor, cuando se canta con verdad absoluta, pierde su poder de destruirnos y se convierte en una herramienta de unión. A través de Destino Final, Jason Jiménez logró algo que pocos artistas en la historia de la música latina han alcanzado. Creó una frecuencia donde todos, sin importar si son colombianos, mexicanos o hispanos radicados en Estados Unidos, sienten exactamente lo mismo al mismo tiempo. La canción se volvió un espejo colectivo. En cada bar de carretera, en cada fiesta familiar o en cada momento de soledad en la habitación, Destino Final está ahí para recordar que nuestro dolor es compartido, que nuestro destino, por más solitario que parezca, es un camino recorrido por muchos. Es un himno a la resiliencia humana, un monumento sonoro levantado sobre las ruinas de corazones rotos que decidieron que, si el final es inevitable, que al menos sea cantado con toda la fuerza de los pulmones. El impacto de Destino Final
es la prueba viva de que la música verdadera no muere al final de una temporada. Se vuelve eterna porque pasa a formar parte de la biografía de quien la escucha. Pero hay un punto que vuelve esta canción aún más densa y que pocos se atreven a comentar en voz alta. Destino Final no suena solo como un desahogo o una confesión amorosa, suena como un presagio, como un aviso de que el final siempre acecha, sin importar el éxito o el brillo que nos rodea. Tal vez por eso marcó tanto a una generación, porque no parece una obra fabricada para entretener, parece la verdad más pura y cruel. Jason Jiménez dejó un pedazo de su vulnerabilidad en aquel cuaderno, y lo que quedó registrado fue el sonido de un alma que entendió que su destino final no es un lugar, sino la aceptación del propio viaje. La verdad es que esta canción carga una energía que parece atravesar el tiempo, como si nos recordara que, al final, todos somos apenas pasajeros de un viaje cuyo boleto ya trae la fecha del final. Y el final de esta historia, como el propio Jason vio en aquel espejo, no necesariamente es bonito, pero es real. Ahora que conoces la profundidad y el dolor que le dieron vida a este himno, quiero saber de ti. Cuando las primeras notas de Destino Final empiezan a sonar, ¿en quién piensas? ¿Cuál es la historia que te viene a la mente y que te aprieta el pecho? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu relato y entender cómo esta canción se conectó con tu destino. No olvides dejar tu like si esta investigación te tocó y suscribirte para no perderte el próximo episodio, donde vamos a revelar los secretos detrás de otro gran clásico de nuestra música. Hasta la próxima.